Entonces, buenas noches de nuevo y buenos días, buenas tardes para quienes vean esto en cualquier otro horario. Aquí estamos, episodio de Martes de Doble Filo, preelectoral, ¿no? El domingo que viene va a haber elecciones, como todos supongo que saben, ¿no? Y tengo opiniones al respecto porque, cómo no tenerlas. Y después voy a comentar un texto, ¿no? Que leí esta semana de digo un tal porque no lo conocía, Sebastián Círpolo, ¿no? Círpolo con Z, que se llama Contra el Optimismo. Pero bueno, dejo el comentario del texto para después. Vamos primero a la situación actual que da para mucho, ¿no? Porque bueno, siempre da para mucho la realidad argentina, pero últimamente da bastante. Antes de eso, una cuestión más del programa, ¿no? Respecto de la elección del texto y de cómo evolucionará esto, cómo imagino que puede evolucionar esto de acá a fin de año, que se avecina, ¿no? Ya uno empieza a sentir los pan dulces apareciendo, apilándose en las góndolas de los chinos y los turrones asquerosos en las cajas navideñas que pronto empezarán a aparecer para aquellos que tenemos el beneficio de recibir una. Yo, como estoy en el sindicato docente de la UBA FEDUBA, recibo una caja navideña y suelo tener un par de turrones en la heladera todo el año hasta que los tiro en la próxima Navidad, porque son una porquería, pero bueno, a veces me prendo la lamparita y los regalo. Hola a los que están ahí conectándose, hola Michelle, hola Astrofork, hola Juliana, una alegría tenerlas conmigo. Decía sobre este programa, ¿no? Me está pasando un poco algo que no había planificado, pero bueno, así es la vida cuando uno hace un streaming casero, respecto de la elección de lecturas, ¿bien? Porque claro, mi primera idea era decir, yo que soy un hombre renacentista, que leo cosas diferentes y de tipos diferentes, de géneros diferentes, dije, bueno, esto va a estar bueno para hablar un poco de lo que se me antoja, y eso se va a reflejar en la diversidad de textos que aparecen. Pero la verdad es que estos últimos meses, y va a ser así hasta fin de año, por lo menos hasta diciembre, finales de noviembre, es que las cosas que más estoy leyendo son sobre inteligencia artificial, pues estoy dando un seminario de eso, como creo haber ya comentado, con Ángel Maldonado en la Facultad de Filosofía y Letras, y también estoy coordinando un dossier sobre eso en la revista Ex Libris. Estoy leyendo sobre eso, y yo tampoco quiero que este sea un streaming sobre inteligencia artificial. El tema es interesante y a mí me interesa por lo menos, pero bueno, también satura un poco, ¿no? Es como un poco mucho. Y lo otro que estoy leyendo digamos, la otra lectura casual que estoy haciendo, aparte de las cosas que leo de repente para presentarme en un congreso, como el del Congreso del Instituto de Filología, en la que voy a estar un par de semanas, son cosas estoy leyendo algunos de esos textos semicanónicos de las nuevas derechas, ¿no? Me refiero a, ya hablé de esos textos, recuerden que hice un programa, que de hecho fue el que más vistas tuvo, que no sé si eso es criterio de algo, en el que hablé de los textos de Juan Rocco sobre Nick Land. Hablé sobre un texto muy interesante de Peter Thiel, recordarán a algunos memoriosos, sobre el texto de Peter Thiel de The Straussian Moment, que realmente me pareció un gran texto, pese a lo que opino de Peter Thiel, que por cierto fue parodiado en el último episodio de South Park. Y después estuve leyendo un poquito, muy así en los tiempos que tengo, un texto de, ¿cómo se llama este otro? Curtis Yarvin, que nunca había leído a Yarvin, uno de sus textos clásicos, que es el Manifiesto Formalista. Y la verdad, cuando lo empecé a leer, dije, bueno, voy a hacer mi programa sobre esto, pero tampoco quiero hacer un programa sobre estos pensadores de neoderecha, no por ellos, porque a mí me parece que hay que leer cosas con las que uno no está de acuerdo, pero también es un poco la novedad de ayer, ¿no? Ese es un problema que tenemos los streamers hiperescolarizados, que nos quedamos afuera de las cosas cuando suceden. Entonces, claro, ya es como que de repente comentar un texto de Yarvin de hace 8 años y que ya fue y volvió 20 veces y después Yarvin escribió otras 20 cosas y después se debatió sobre tantas cosas. Ojo, yo como persona que no siento una imperiosa necesidad de estar al día en todas las modas, aunque sean algunas, no me parece mal leer un texto que tiene unos años y es relevante e interesante, y el manifiesto formalista de Yarvin es interesante, o sea, me parece un texto digno de ser comentado, aunque obviamente me parece un fascista hijo de puta, y menos interesante que Peter Thiel, por otro lado, pero bueno, tampoco quería caer en esa, ¿no? Tampoco quiero ser el que comenta todos los textos que los pibes modernos y las pibas modernas ya vienen, no sé, desde Juan Rocco hasta la Inca, por decir 2 ejemplos, ya vienen comentando hace, no sé si 8 años, pero 3 o 4 años, y que fueron un poco el caldo de cultivo de la filosofía, comillas, de Milei. Así que bueno, también quise evitar eso. Entonces apareció este texto, del que voy a hablar hoy, más tarde, del optimismo, que me pareció un lindo texto, bien, quizás no tiene una profundidad abisal, pero bueno, fue una manera de escapar. Porque también debo decir que pensando en estas cosas, el otro día tomé examen en uno de los lugares que doy clase este cuatrimestre,
Estoy dando clase en el Centro Universitario de Votos, en la cárcel, para, bueno, el programa de UBA 22, que es el programa en cárceles, y bueno, tomé examen parcial tradicional presencial, y yo mientras tanto me había llevado, ¿no? Porque claro, ahí no puedo tener celular, pues si tuviera celular hubiera estado leyendo a Yarvin o alguna de estas pelotudeces sobre inteligencia artificial, pero como no tenía celular, me llevé las cartas de Séneca a Lucilio, que son muy lindas, pero la verdad leí un par con el objetivo explícito de decir, bueno, esto va a estar bueno y me va a servir para el programa, y tampoco las leí y dije, están buenas, qué sé yo, todo bien, pero no me motivaron tanto. Así que bueno, por lo pronto sospecho que este año voy a seguir en buena parte hablando de textos o de estos neoderechosos, filosóficos entre comillas o no entre comillas, y probablemente alguna otra cosa sobre inteligencia artificial también aparezca, pero bueno, mientras tanto uno siempre puede confiar en que aparezcan artículos interesantes en internet, en este caso de la revista Supernova. Acá uno me dice que no sabía que seguía este canal. Bueno, felicitaciones, puedes dejar de seguirlo cuando quieras. Vamos entonces ahora sí a las novedades políticas. No las novedades, sino el profundísimo análisis político que voy a hacer. A ver, para mostrar que hay una consistencia, estoy tomando vino de nuevo, porque como recordarán los más atentos seguidores de este programa, me queda un culito del whisky bueno que tengo y qué pena me da terminármelo sabiendo que no me puedo comprar otro, por lo menos hasta fin de mes, y eso es ser optimista, quizás tampoco el mes que viene. Así que bueno, aproveché que abrí ayer me compré para mí solo un cordero de piel de lobo, este vino bastante popular y que sale algo así como 5 lucas, y bueno, como me quedó media botella, puedo tomar un poco ahora y que me queda un poco más para la cena. Decía sobre las elecciones. Bien, ¿qué pasa acá? En principio, recordaría que, como ya dije alguna vez, una elección legislativa tiene 3 dimensiones de análisis, como mínimo, pero digamos 3 que son bastante claras e identificables. Por un lado, la cuestión básica más concreta, que es la cantidad de legisladores, diputados, senadores que entran al Congreso como resultado. ¿Bien? Y acá el factor que se ha comentado mucho en la semana, pero quizás alguno no lo escuchó, es la cantidad de diputados que necesita, diputados y senadores, pero bueno, sobre todo diputados que necesita Milei para asegurar que sus vetos no sean rechazados. O sea que si el Congreso saca una ley, Milei la pueda vetar y cuando vuelva al Congreso el veto se sostenga. Cosa que, como recordarán algunos, no pasó con la ley de financiamiento universitario y con la ley de financiamiento pediátrico y con la ley de discapacidad. Y creo que con alguna más de la CIDE, no sé qué. Entonces, en ese sentido, esa es la cuestión ahí. En términos legislativos, la cuestión es si Milei puede garantizar sus vetos. Y todo indica que sí, porque parece que con un 30% más o menos ya alcanza ese número. Y todo indicaría que llegaría ese número incluso con alguna comodidad, aunque ese sería el resultado ideal. O sea, si Milei no logra asegurar con esta elección sus vetos, o sea, la solidez de sus vetos, creo que realmente podría ser un gobierno terminado. Eso creo que podría pasar. No creo que pase eso, ¿no? Pero bueno, si fuera a darse el caso, ahí está, en términos legislativos duros y puros, ¿no? De quienes entran y no al Congreso. Después, un segundo nivel de análisis que tiene que ver básicamente con el plebiscito al gobierno. Y esto es lo que el gobierno esto es lo que el gobierno no quiere leer en las elecciones, lo que Milei no quiere leer en las elecciones porque tiene miedo de que le salga mal, pero que sería un cambio muy relevante, porque bueno, todos venimos haciendo la comparación, ¿no? Respecto de del macrismo, digamos, en muchos sentidos este gobierno parece seguir un devenir similar al del macrismo, en otros no, pero bueno, uno de ellos, devenires, tiene que ver con que el macrismo, como recordarán, le fue muy bien en las elecciones legislativas del 2017, sí, 2017 fue un buen resultado para el macrismo, fue bastante descorazonador para todos. Yo me acuerdo en ese momento, Adolfo Rodríguez Sá diciendo, no importa, hay 2019, o sea, Rodríguez Sá dijo, no estamos vencidos, pero la sensación generalizada es que estábamos vencidos, o sea, que el peronismo no tenía capacidad de recuperación y que el 2019 lo tenía garantizado Macri. Esa lectura del plebiscito, ¿no? Que es la segunda lectura de la que estoy hablando, pareciera ser que es la que, digamos, va a terminar siendo ahí donde se va a dar gran parte de la disputa interpretativa de los resultados. Yo en este sentido sigo la línea de Pablo Ibáñez, que no es el único que lo dijo, que un 35% sería un resultado donde el gobierno podría salvar la ropa, más o menos, y decir, bueno, la gente no me odia masivamente. Aparte recordando que muchos de los que hoy que el domingo van a votar al puyarismo, al yarzorismo, después van a votar a Milei, pero está difícil igual. 35 es borde, o sea, ya 34 el plebiscito ya... o sea, si digamos que con un 30% logra el primer objetivo legislativo puro, el segundo objetivo necesita como absoluto mínimo un 35, ¿bien? Y un poco más mejor, un 30. Yo creo que con un 37, 38 ya es más, diría que 38 ya es un número mágico para decir el plebiscito salió bien. Ojalá no sea el caso.
Y después el tercer punto, que quizás es el menos analizado en los análisis más cotidianos que se escuchan todos los días, es el punto de la construcción de candidaturas para el 2027. O sea, cualquier legislativa intermedia, obviamente, también tiene una función clave en la construcción de esquemas de poder para esquemas de candidaturas potenciales para el 2027. Y ahí es donde menos información tenemos. O sea, parecería uno pensar, o podría uno pensar que Milei con un 35% difícilmente pueda convencer a la gente, al círculo rojo, a los empresarios, a Scott Bessent, nuestro ministro de Economía y cosas por el estilo, de que con un 35% tiene buenas chances para una reelección. Con un 38-39 sería otra cosa. Con un 40 ni hablar. Con un 40 Milei se vuelve el candidato por defecto de la reelección. Por más que sabemos que con Macri no sucedió esto, pero bueno, a priori parecería ser una buena idea. Y acá también se abre la cuestión del peronismo, bien, donde se sabe que todavía hoy, después de las elecciones de provincia, hay interpretaciones divergentes respecto de si la estrategia de Kicillof de desdoblar fue buena o no. Dicen incluso algunos, yo esto por supuesto solo lo sé por periodistas, imaginarán, que Cristina sigue hoy reclamándole esto a Kicillof. Y que, bueno, justamente la elección va a ser, o sea, si Tayana logra la misma diferencia con Santilli, como se llama, Reinhardt, de la que tuvo, digamos, el peronismo con La Libertad Avanza en las elecciones de provincia, Kicillof habrá salido absolutamente ganador y podrá decir que todo le salió bien. Si la diferencia se achica un poco, pero no mucho, en última instancia también. Ahora, si la diferencia, que fue de 13 puntos en las elecciones de PBA, pasa a ser una diferencia de 3-4 puntos, y ahí de nuevo le va a caer a Kicillof la acusación. Acá Z pregunta por el whisky es un, ¿cómo se llama? Johnny Walker. Un Johnny Walker Black Label. Te lo mostraría, pero lo tengo allá y tengo que sacar mi micrófono, así que mucho lío. Un Black Label especial. No es un Blue Label, porque tampoco soy millonario. Es un Black Label como super, o algo así. Igual cuando termine me voy a comprar un ¿cómo se llama? El otro, Johnny Walker, no, el otro Johnny, ¿cómo se llama? Uy, se me fue el nombre del otro whisky, la botella cuadrada. Bueno, me voy a comprar otro, no me voy a comprar ese. De nuevo, que saldrá algo así como 50 lucas, 60 quizás. Volviendo a lo que decía. Entonces ahí la construcción del peronismo sigue siendo bastante misteriosa y también, y esto hay que decirlo, ¿no? O sea, si llegara a ser el caso, improbable pero imposible no es nada, en este país sobre todo, el paso de que el bilismo le fuera relativamente bien, si sacara un 38, 39, 40, ¿no? Eso pondría para mí el foco, pondría, más allá de la disputa Kicillof-Cristina, pondría el reflector, pondría la luz sobre el peronismo de una forma bastante complicada, ¿no? Porque, como bien sabemos, y con resultados que a priori parecerían optimistas, ya que vamos a hablar de optimismo y pesimismo en unos minutos con el texto, ya que con ese resultado podría uno, o sea, con ese resultado del gobierno, uno efectivamente tendría la sensación de que la estrategia peronista de no hagamos nada, do nothing win, no hagamos nada y ganamos, porque los otros son un costal de hijos de puta, se vería muy en problemas. Bien, porque a mí esa estrategia del peronismo, como también he dicho acá más de una vez, no me seduce demasiado, pero bueno, yo reconozco que no soy tampoco el promedio del votante. Por un lado, porque yo voy a votar peronismo básicamente pase lo que pase, no digo cualquier cosa, una alianza de Moreno-Villarroel no te votaría, creo. Depende de qué otra cosa haya, igual. Yo soy súper pragmático con eso. Pero bueno, nada, me interesa, a mí me gusta que el peronismo, en el caso mío el peronismo, que los partidos políticos tengan propuestas, ¿no? Nota al pie, no deja de ser gracioso para mí como persona que habita frecuente e insistentemente los pasillos y las aulas de Puan, ver cómo se ha viralizado tanto la campaña de Manuela Castañeira. Piensen que yo realmente vivo hace años siendo observado todos los días por los ojos sin vida de esa pelotuda de la silla que es Manuela Castañeira, mirándome desde todos los pasillos de la facultad, provocándome un odio virulento que llega a un punto. El ya basta, o el nuevo más, es la única cosa que existe en el universo, incluyendo a Milei, la única cosa que existe en el universo que me hace tener una visión no tan negativa del frente de izquierda. Bien, porque yo soy súper antitrosco y con los años me vuelvo más y más antitrosco. Esa campaña de Miriam Bregman, te cae bien, pero también necesita que la votes. No, a mí no me cae bien. Tranquilos que a mí no me cae bien. O sea, sí, obvio, si lo voy a comparar con Milei, con Santiago Caputo, bueno, obvio, ¿no? Estamos hablando, pero no me seduce un pelo. Bueno, nada, comparado con Castañeira y su grupito de retrasados, la verdad es que nada, Bregman de corazón, me tatuó el FIT Partido Obrero, como carajo se llamen ahora, en la frente. Pero bueno, me causa gracia de todas maneras que
eso que para los puanners se ha vuelto una horrenda cotidianidad desde hace años, porque es una peste que se ha metido en nuestra facultad, sin ningún resultado, porque Dios, si está viendo gente de acá que esto que no es de Puan, de hecho me consta que algunos de los del chat que no son de Puan, no les va bien en Puan, no es una agrupación exitosa en Puan, porque si uno dijera, bueno, Puan es su fuerza, su núcleo de poder, entonces es lógico que lo capitalicen, no es una agrupación que sale cuarta, sale atrás o sea, no solo pierde con el colectivo, que es la Cámpora y Asociados, la Mella, etcétera, también pierde contra el FIT, y también pierde contra una agrupación radical de la carrera de edición que se llama FEI, algo así. O sea, no es un partido exitoso ni siquiera en Puan. Bien. Y sin embargo, su insistente campaña social va a hacer que, y está haciendo ya, que la representación estereotipada de Puan la tienen repartida entre Luca Bonfante, que tampoco soporto, pero que en comparación es un as de la política, y esta gente del ya basta, bien, cuando en realidad, de hecho, la mayoría de los Puaners son peronistas, o sea, no son peronistas, pero votan en Puan, por lo menos, ¿no? O digamos, kirchnerismo de izquierda, si quieren, incluyéndome a mí. En fin, pequeño rant, porque aprovechando la contexto electoral, ojalá Manuela Castañera saque 0 votos, y en general saca algo parecido a 0 votos. Bien, entonces estaba diciendo que el peronismo quedaría bastante o notablemente mal parado si a Milei le va más o menos bien, porque mostraría que la estrategia de no hagamos nada y ganemos encuentra su límite. Por otro lado, sí, como a priori parecería factible, al peronismo de hecho le va bien, o sea, razonablemente bien, al contrario, eso parecería o potenciaría la idea de que no hagamos nada hasta que Milei se caiga, ¿no? La estrategia de masa, efectivamente, como que cometan sus propios errores, no interrumpamos a los del enemigo cuando comete sus errores. El mayor problema que veo con esto, y con esto paso al último tema político antes de meterme ya con el artículo, ¿no? El mayor problema con eso es que me olvidé lo que iba a decir, me quedé en el vacío. El mayor problema con eso, estaba hablando de que el peronismo no tenía propuestas y que se enfrenta a... ¿saben lo que pasa? Leí mi propio machete y vi que algo que no mencioné y dije, tengo que mencionar esto y me olvidé lo que estaba diciendo. Bueno, cosas del vivo, gente, así funciona. Decía, si a peronismo le va bien, va a parecer tener las motivaciones para seguir en esta línea de no proponer nada. Y ahí me acordé. El mayor problema de esto, y yo casi, o sea, durante estos últimos 2 años 1000 veces se ha dicho que el mileísmo está terminado, que se está por acabar, que ahora se viene, ¿no? ¿Cuántas veces hicimos ese chiste? Se viene, no se viene un carajo, etcétera. Yo saben que soy de los que creen que no se viene nada, pero hay algo en lo que por una vez sí coincido, ¿bien? O sea, creo, efectivamente, que ahora sí se acabó el gobierno de Milei, independientemente del resultado, salvo que el resultado sea una cosa astronómica, que Milei saque 50 puntos, bien, pero incluso si a Milei le va bien y saca, digamos, 38, 39%, que no creo, pero pongámosle, el nivel de presión que está ejerciendo de forma casi explícita la embajada norteamericana para que Milei haga política de manera articulada con, ¿cómo se llama?, Provincias Unidas, y con, digamos, haga una alianza antikirchnerista, no antiperonista, antikirchnerista, una alianza antikirchnerista de gestión de gobierno con el apoyo, digamos, con un Santiago Caputo dedicado a este tipo de gestiones, para mí esa línea va a suceder, eso va a suceder. Y, a ver, hay 2 opciones, hay 3 opciones. O Milei le va ridículamente bien, que no creo, y bueno, ahí sí, Milei puede decir me los cajo todos. O Milei le va ridículamente mal y se va en helicóptero, y ahí, bueno, veremos qué pasa. Pero, digamos, dentro de las opciones razonables, que es que Milei saque algo así como entre un 32 y un 40 o un 39, ¿bien? Eso lo que va a pasar es que el gobierno ya no va a estar a cargo de Milei. Ya está sucediendo ahora, pero para mí hasta ahora, efectivamente, la que impedía que esto suceda era Karina. Y yo creo que con esta nueva presión ultra explícita de Estados Unidos es imposible que eso siga sosteniéndose. O sea, vamos a venir una nueva fase del gobierno. Y hay que ver cómo se va a parar el peronismo kirchnerista o el peronismo de oposición dura frente, y acá no diferencio que si los de la Cámpora, frente a este nuevo modelo de gobierno que sea un triángulo, ya no entre Karina, Santiago y Milei, sino un triángulo entre la embajada, Provincias Unidas y Milei. Recordando además, algo que creo que ya mencioné alguna vez, que los principales referentes de Provincias Unidas, o sea, Puyaro y Yarlora, tienen reelección. O sea, ellos pueden perfectamente jugar a una cosa de perros y gatos, pero no una oposición total con el gobierno, especulando con ser presidentes en 6 años. Bien, ya que ahora en 2 años reeligen en sus provincias, cosa que por ahora les parece probable tanto para Puyaro como Yarlora, y jugar ese juego. ¿Bien? Así que hay que ver, es muy interesante y muy preocupante, pero bueno, seamos optimistas, pese a lo que va a decir el texto que vamos a leer ahora, con la idea de que, que quizás
esta nueva configuración del gobierno entre la Embajada de Provincias Unidas y el mileísmo, ¿no? Provincias Unidas y el macrismo, digo, o sea, en realidad sería un cuadrado, si quieren, un triángulo, puede ser el macrismo, pero el macrismo ya está dentro hace rato, pero el macrismo más potenciado, Provincias Unidas, la Embajada y el mileísmo. Y eso podría generar un nuevo cuadro, valga la redundancia, en donde el peronismo quizás va a tener que pensar un poco más cómo quiere diferenciarse. Y eso sumo la cuestión que yo vengo sosteniendo en soledad, de que Kicillof tiene que salir a anunciar su candidatura muy pronto. Puede no ser la semana que viene, pero pronto. No jugar al juego de la espera, donde Cristina a último momento tiene la lapicera, Cristina o Máximo, porque cualquiera de los dos, lo mismo para mí, a esta altura, tengan la lapicera para decir, bueno, entonces va tal. No, para mí no. O sea, eso yo no lo veo bien. Pero pareciera ser que en general los estrategas de la política no tienen mi punto de vista y consideran que efectivamente esperar es lo que conviene. Veremos qué pasa. Bien, veo que se conectaron un par más, veo que está un Lu, está Tiny Tim, hola, ¿cómo andan? Acá lo que dice Tiny Tim al final es esa cuestión, ¿no? Lo de dónde termina la idea de ayudar a interrumpir. Cuando Massa y compañía, el peronismo, esas facciones del peronismo decían, no dejemos que se equivoquen solos, uno decía, pero en el fondo lo que vos querés, hijo de puta, es que Milei te baje la inflación, te dé el superávit, a costa de lo que haga falta, que destruya a los jubilados, todo lo que sabemos, las universidades, las del Garrahan, etcétera, los discapacitados, porque vos necesitas que Milei haga eso para después poder gobernar vos, porque no podías gobernar de otra manera. En fin, ahora sí, dos cositas que tenía anotadas y quería decir. Me gustó mucho el programa de este domingo de Cabaret Voltaire con Juan Rocco. Yo no suelo ver Cabaret Voltaire, me salteo episodios también y muchas veces no los termino porque son largos, pero el último estuvo muy bueno, si no lo vieron se los recomiendo. Tengo ganas de invitar a Juan Rocco para una actividad en Puan, estoy viendo si lo puedo hacer, ya le tiré algún mensajito, en principio habría alguna chance, cuando tenga novedades, si se confirma, lo anunciaré. Y también me gustó mucho el artículo, ahora que pienso, no sé si no lo comenté ya, pero lo vuelvo a mencionar porque lo que abunda no daña. No creo. Este domingo salió un artículo de Tamara Tenenbaum en el diario AR, una de sus columnas sobre una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson basado en el libro de Pynchon, de la que algo ya dije, aunque no mucho, película que me gustó, y el artículo de Tamara me pareció excelente, me pareció lo mejor que leí al respecto. Leí también uno de Tomás Trape sobre eso que no me pareció tan bueno, y un video de Luquitas Rodríguez hablando de eso que tampoco me pareció tan bueno, pero lo de Tamara para mí, spot on. Así que vean la película si no la vieron y lean el artículo. Yo el libro, el que se basa, no lo leí, estoy leyendo el nuevo de Pynchon, Shadow Ticket, voy por un 25% según mi Kindle, está bueno, no, un poco menos, 22%, está buena la novela, pero todavía no termino como de cazarle bien del todo la onda, cosa que con Pynchon no es tan rara. Iba a decir algo sobre Dugin y Bessent, así que simplemente voy a mostrar esto por si no lo vieron, porque empecé hablando el programa de estos nuevos pensadores no sé si exactamente nuevos, pero estos pensadores de derecha en los cuales están Nick Land, Curtis Yarvin, Alexander Dugin, Peter Thiel en alguna medida, quizás un poquito abajo de estos, pero pongámoslo también Peter Thiel. Y Dugin, que no leí, pero sí leí cosas sobre él, o sea que tengo una idea y que entiendo que si bien es de derecha, y más bien tendiendo con estas cosas monárquicas, telúricas, está del lado contrario de Nick Land y Yarvin, en el sentido que es un reaccionario más clásico, digamos, más antiliberal. Liberal en el sentido amplio del término, ¿no? Pero no quiero pifiarla porque tampoco lo leí, tengo referencias escasas. Y acá tuiteó sobre Argentina, este tuit circuló mucho el día de hoy, me pareció excelente, tuiteó recitando la increíblemente maravillosa declaración de Trump, que la vi como 5 veces porque me reía tanto cada vez que lo escuchaba Trump diciendo "They're dying", ¿no? Se están muriendo, los argentinos están muriendo. Es tan graciosa la idea. Que Dugin, este filósofo tan citado por ciertos ámbitos de la neoderecha y que tiene que ver un poco con algunas de las ideas de Moreno, me pareció, hablando del tema, me pareció divertido, sobre todo porque dice que el peronism is eternal, el peronismo es eterno, mientras que Scott Bessent, al mismo día de hoy, había dicho de una forma tan cómica también, porque realmente la realidad no puede ser más graciosa cuando uno es un pesimista como yo, diciendo que el peronismo es radical leftism, ¿no? Pensaba, ¿qué diría el general cuando si viera que los yanquis consideran que el peronismo es izquierda radical? Encima es radical, porque si dijeran izquierda, ponele, pero izquierda radical, el peronismo, izquierda radical, son unos faloperos tremendos los yanquis. En fin, que se diviertan. Y por cierto, me había olvidado, ¿no? En mi tablillita, en mi tabla cherata tengo que poner las elecciones, el resultado. Tengo un poquito de lugar acá abajo. Sí, creo que sí. Voy a poner, ahora lo muestro, pero voy a poner mi especulación de cuánto va a sacar La Libertad Avanza a nivel nacional, ¿no? Y voy a apostar plata a esto con unos amigos. Voy a poner un 34%. Bien, 34, no sé si se ve ahí.
creo que no hace foco. Bueno, disculparán la tecnología, seguramente hay una forma de hacer foco que no quiero ponerme, pero ahí creo que se ve, abajo de todo 34%. Bueno, ese es el resultado que espero para la libertad de Avanza, no el que deseo que saquen un 2%, pero un 34% me parece una apuesta relativamente optimista, pero no delirante. Así que vamos a ese tema. Entonces, me voy a tener un vaso más de vino y vamos a hablar del artículo sobre el optimismo, mejor dicho, contra el optimismo. ¿Cómo se llama? Aclaración. No me sale la palabra que estaba buscando. Estoy medio afásico hoy. Este artículo, ¿no? Que salió en la revista Supernova, es un ensayito muy, muy ligero, con algunos momentos muy altos, sobre todo el principio, que de hecho lo voy a leer, pues es corto. Y fue escrito, fíjense, ¿no? Cómo es el universo, porque si alguien va a escribir contra el optimismo sería una persona como este Sebastián Sírpolo, al que no conozco, nunca había escuchado hablar de él, lo empecé a seguir en Twitter después de leer este artículo. Y fíjense cómo lo presenta, ¿no? En la revista Supernova, en donde yo mismo tuve el honor de escribir un artículo no hace mucho. Lo presenta así, o sea, esto lo escribió él, porque a mí también me pidieron que escriba lo mismo. Periodista, editor y ghostwriter. Ok. Director de comunicación de MAD, Movimiento del Desarrollo. O sea, es un larretista, es el director de comunicación de Larreta, ¿no? Eso es divertido, pensar que una persona que escribe contra el optimismo lo hace desde el larretismo. Banco a muerte. Yo no soy larretista, pero qué presidente nos perdimos. Fue director de la Unidad de Análisis Prospectivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, trabajó en la gestión Larreta, y director de comunicación del CIPEC, etcétera, etcétera. Escribe en varias revistas, corresponsal de medios del interior y del exterior. Bueno, en fin, yo no es que voy a leer el artículo pensando en Larreta, pero reconozco que el dato de que haya sido escrito por un larretista en 2025 no me pareció insignificante. Ya que tengo la luz enchufada, vamos a poner alguna luz, ¿por qué no? A ver si esto funciona. Seguramente no se va a notar un choto, pero bueno, algo se nota. Ahí va, rojo, ¿por qué no? Bien, contra el optimismo de Sebastián Sírpolo. Vamos al primer párrafo, que es una cita, pero bueno, yo siempre tengo esa cosa, ¿no? Como la frase de Adorno, que por ahí está, la vida no vive, das Leben lebt nicht. Una frase que, como ya saben ustedes, seguidores de Adorno como yo, no dijo Adorno, no escribió Adorno, pero Adorno la puso en funcionamiento. Y acá este artículo de Sírpolo empieza con una cita de Sherwood Anderson, a quien no leí, ¿no? Que me parece excelente la cita, me parece, o sea, fue esto lo que me atrapó más del artículo, francamente, y por ende lo que más voy a recordar. Empieza así, dice, es una cita, insisto, estaba pensando en el asunto el otro día. Pensemos en el deterioro. ¿Qué es el deterioro? Es fuego, quema los bosques y otras cosas. ¿Nunca habías pensado en el tema? Claro que no. Esta vereda aquí y esta tienda de alimentos de animales, los árboles por la calle, allí, todo está prendido fuego. Está ardiendo. El deterioro, ya ves, continúa todo el tiempo. No se detiene jamás. Ni el agua ni la pintura pueden detenerlo. Si una cosa es de hierro, ¿qué? Se oxida. Eso también es fuego. El mundo está ardiendo. Empieza así tus artículos del periódico. Tan solo escribe en letras grandes, el mundo está en llamas. Eso hará que lean. ¿Bien? Me gustó mucho esta cita. Probablemente en algún momento voy a leer el cuento, porque aparentemente esto es parte de un cuento además. Y la idea, ¿no? de que uno mirar el mundo, todo el mundo que nos rodea, las personas, pero las cosas también, como algo que está incendiándose metafóricamente desde adentro, que es una manera metafórica de referirnos a la entropía, de que todo está decayendo, ¿no? Cada libro que tenemos está un poquito más desarmado que el día anterior, cada copa está un poco más percutida por el uso, cada vino está un poco más avinagrado, bueno, está bien, el vino puede añejarse también, pero no el que yo compro. Cada vértebra de nuestra columna está cada vez peor. ¿Bien? Y por supuesto uno puede contrarrestar eso, decir, bueno, no sé, las plantas crecen y florecen, ¿bien? Pero también se están acercando a la muerte, inevitablemente. Pero me gustó mucho la imagen del fuego interno como algo que está carcomiendo todo. Y el bait, ¿no? La sugerencia del periodista, escribí diciéndole a la gente que todo está permanentemente prendido fuego, que también, por supuesto, es un recurso sensacionalista clásico, amarillista, si quieren, para llamar la atención. ¿Bien? Y sin embargo, la forma en la que está enunciado es muy sofisticada. Y además me gustó mucho esta idea por una cosa de la que más de una vez pensé hacer un video y no lo hice, ¿no? Que es este personaje, Raistlin Majere. No sé si tengo acá algún gordo Dragonlance dando vueltas. Raistlin Majere es uno de los protagonistas, por momentos héroe, por momentos villano, de una de mis sagas de adolescencia, de mi saga de adolescencia favorita, que no es El Señor de los Anillos, por más que hoy en día, por supuesto, la valoro por sobre esta, sino que es la Dragonlance, ¿no? Una serie de libros de Weiss y Hickman, dos mujeres, sí, Margaret Weiss y Tracy Hickman, sí.
Ahí ahora me agarró la duda. Sí, no, claramente son dos mujeres, ¿no? Bueno, por un momento me agarró la duda si era una mujer y un hombre, pero no, Tracy, Margaret, no hay duda. Bueno, escribieron esta saga de libros basados en el mundo de Dungeons and Dragons, de Calabozos y Dragones, una saga épica de, bueno, dragones, magos, todo el fantasy más estereotipado que quieran imaginar. Y dentro de este fantasy estereotipado había, obviamente, un mago, ¿no? Y el mago era Raistlin Majere. Y Raistlin Majere fue mi personaje favorito de adolescencia, porque tampoco era un niñito de 8 años cuando leía esto, debía tener 12, 13, por ahí. No mucho más grande, por otro lado, ¿no? Y este personaje me volaba la cabeza mal, ¿bien? Me volaba la cabeza mal, lo adoraba, me sentía profundamente identificado con su forma de ser. Y también es algo que me preguntaba leyendo este artículo, ¿bien? Porque una pregunta que yo me hago muchas veces con mis amigos cuando tienen hijos, que son varios, no todos, no sé si la mayoría, incluso creo que relativamente minoritario, pero bueno, más o menos, 50-50. Con mis amigos, a veces se los pregunto, pero muchas veces lo pienso simplemente, porque uno que no tiene hijos a veces no sabe qué es lo que corresponde preguntar. ¿Qué es el tema de la personalidad? ¿No? Cuando un niño desarrolla su personalidad. Por ejemplo, cuando yo me hice pesimista, ¿no? Leyendo este artículo, pensé en esa cuestión. Nací como un niño pesimista. Mi mamá es optimista, mi papá es pesimista. Bueno, los varones tendemos a parecernos más a nuestros padres, supongo. Entonces, ¿heredé eso de mi padre? Puede ser. No lo doy por seguro, porque hay otras cosas, como suele ser el caso, que no heredé de mi padre. ¿Bien? El pesimismo sí. Una forma de pesimismo, o una de las varias formas de pesimismo, yo no considero que mi pesimismo sea igual al de mi padre, pero en última instancia está gran parte inspirado en él. Y también sospecho que el personaje de Raistlin Majere fue parte de las influencias en mi personalidad general, sin lugar a dudas, pero también en el aspecto del optimismo y pesimismo, porque este personaje es un mago rojo. En el universo de Dragonlance hay magos blancos que siguen al dios Paladín, que es el dios bueno, hay magos negros que siguen a la diosa Takisis, la reina de la oscuridad, que son malos, y hay magos neutros que siguen ahí, se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba? El dios de los rojos, de alguna casa, me sale algo como Gideon, qué vergüenza, se me fue. Me he decepcionado, Raistlin. Pues los magos seguían las lunas, ¿no? Nuitari, Lunitari, bueno, en fin, no voy a aburrir demasiado con esto. No jugaba rol en la adolescencia. Eso debo decir que en retrospectiva lo lamento. No tuve amigos que jugaran rol en la adolescencia. No estaba tan de moda. Piensa que yo soy del 84, o sea, en el 95, 90, o sea, en el 98. No digo que no, a ver, sí. Pero digamos que hoy en día yo creo que es más esperable que un chico, un adolescente, se entere más. Yo creo que a la adolescencia, o sea, a los 13, 14, no creo que supiera que existía el juego de rol. O si sabía que era algo que existía en un sentido abstracto. Jugaba al Magic, tuvo una breve época del Magic, pero no llegué a compenetrarme demasiado. En parte porque eran muy caras las cartas. Pero no jugaba rol. Debo decir que no. Pero bueno, me gustaba el fantasy, sí. Leí varias sagas, no solo El Señor de los Anillos y esta, sino otras más también. Pero esta es la que más me voló la cabeza de adolescente, de niño adolescente. Y este personaje Raistlin era un personaje neutro, que oscila entre el bien y el mal, un sabio, pero al mismo tiempo físicamente débil. Eso era parte de mi identificación, porque si bien nunca desarrollé una gran fuerza física, hubo un momento de mi vida, alrededor de los 25 o 27 años, que empecé a ir al gimnasio, y si bien, insisto, hoy claramente no soy una persona recordada ni por su fuerza física, hoy, comparado con el alfeñique raquítico que era a los 15 años, soy mucho más capaz de correr un par de vueltas alrededor de un parque o levantar unas pesas. Así que en ese momento la idea del hombre brillante, débil, torturado, todo eso bien estereotipado, pero muy seductor, muy seductor para mí. Pero de todo esto venía, no tanto por el pesimismo de Raistlin, que es una de sus características, pero no la principal, sino por esta otra, que en algún punto creo que también fue parte de mi obsesión pesimista. Raistlin Majere, este personaje, había adquirido todos los magos en el mundo de la Dragonlance tienen que realizar unas pruebas, digamos, la magia está institucionalizada, entonces tienen que realizar pruebas para ser declarados magos, tienen que ir como a rendir un final, y en el final, ¿no? Bueno, son atacados por otros magos con recursos tanto psicológicos como obviamente físicos, tipo tirarles bolas de fuego y esas cosas. Bueno, y Raistlin pasó la prueba, pero a un coste bestial, porque era un hombre muy débil y aparentemente los magos que estaban tomando el examen eran medio forros. Y entre las consecuencias que había tenido para su cuerpo, las pruebas de hechicería, la más dramática, había dos. Una, que su piel había quedado de un tono cobrizo, cosa que la novela repetía una y otra vez. Y la otra son sus ojos. Raistlin tenía sus ojos como sus pupilas como relojes de arena, pero no era una cuestión visual, sino que Raistlin había sido condenado por estos magos a que todo lo que veía, las personas o las cosas, las veía decayendo frente a sus ojos. Veía a la gente envejeciendo y morir, veía los árboles
secarse y las hojas, secarse y volverse marrones y agrietarse, había sido condenado con esta visión que lo ponía frente todo el tiempo a la decadencia. Es una imagen para mí, para mi yo adolescente, sin duda, muy poderosa, y creo que eso tiene algo que ver, si bien yo... y yo tengo algo de eso, o sea, lo hago a propósito, creo creer, pero me pasa este efecto, ¿no? De ver las cosas y verlas decaer, me pasa eso. No tanto con la gente, no es que veo una persona y veo sus cenizas, no veo derretirse su piel, no, a ese punto no, pero de repente ver el mundo y proyectar de una forma, insisto, más bien consciente, pero bastante naturalizada, ver esa decadencia. Y bueno, ahí tenemos un tema con el pesimismo y el optimismo, porque bueno, todo esto venía por la cita que leí del artículo. El artículo, no voy a resumirlo exactamente porque no, o sea, es un ensayo muy ensayístico en donde básicamente plantea una serie de objeciones al optimismo, algunas muy clásicas y muy conocidas, ¿no? Básicamente, ataca esta asociación, ya hoy bastante común para nosotros, entre optimismo y ciertas filosofías New Age de condicionar al cosmos para que nos ayude, la idea de vos tenés buena onda y el universo te ayuda, y ataca esas filosofías, no solo por su falta de rigor filosófico, que no sería muy difícil atacarlas por ese lado, sino más bien por una cuestión de su alineación, y en esto estaría perfectamente de acuerdo el autor con Theodor Adorno, a quien no cita pero podría citar, respecto de su afinidad a esa forma de pensamiento tan banal con una cierta emprendedurismo capitalista, que además, dice también Sirpolo acá, plantea un horizonte en el cual lo que no te sale bien, en parte debe ser culpa tuya porque no lo deseaste lo suficiente, ¿no? Si hubieras proyectado sobre el mundo esa imagen de éxito que el optimismo te obligaría o te forzaría o te instaría a proyectar, el universo hubiera conspirado a tu favor y todo hubiera salido bien. Y proyectar esa idea es también una manera de generar una culpa permanente, porque el optimismo efectivamente genera culpa. ¿Ven? Y en eso creo que es diferente del pesimismo. O sea, el optimismo genera... lo difícil del optimismo siempre es el día después, como todos sabemos, ¿no? El pesimismo tiene el difícil, asume la dificultad, paga el costo por anticipado. Tema que también trabajé un poco cuando trabajé mi tesis doctoral sobre el epicureísmo, que leí bastante de este marco filosófico, y Epicuro se diferencia de los estoicos, entre otras cosas, por una defensa que hace por una crítica que hace Epicuro a esta visión de la decadencia, ¿no? El estoico, y esto está en los textos estoicos, el estoico te dice, cuando acaricias a tu hijo antes de le das un beso antes de que se vaya a dormir, pensá, este chico se va a morir en cualquier momento, ¿no? Asumí, de alguna forma, pagá el costo por la muerte, que probablemente, bueno, en el caso romano era mucho más probable que ahora, no, pero probablemente no lo vas a ver morir, pero mejor asumir como si sí, ¿bien? Y entonces el día que se muera, bueno, ya pagaste el costo. Pero, como dice el mismo Epicuro, ¿bien? Eso es una manera de vivir pagando costos, vivir sufriendo cosas que después no pasan, ¿bien? ¿Hasta qué punto? Uy, escucho un cacerolazo, no sabía que había cacerolazo hoy. ¿Pasó algo? Si pasó algo, si se cayó el gobierno, si hubo una invasión extraterrestre, por favor lo pone en el chat. Sí, no me llegó nada de cacerolazo hoy, Estoy tentado a abrir Twitter, pero si lo hago colapsa la computadora, así que sigamos así. Seamos optimistas, pese a lo que dice el texto, y pensemos que se acaba de caer el gobierno, me le está saliendo el helicóptero ahora. Decía. Entonces, hay una relación de costo-beneficio en el optimismo y el pesimismo que Epicuro ya en su época decía, ojo con esta filosofía estoica porque en el fondo después vas a vivir tu vida de mierda. Y yo también, digamos, cuando me planteo el problema del optimismo y el pesimismo, hay dos cosas que me surgen bastante rápidamente. Una tiene que ver con las necesidades existenciales cotidianas del ser humano, del ser humano no mías, pero de todos. ¿Ven? Porque con los años, ya hace un tiempo, pero más y más cada vez que envejezco, me he vuelto más apreciativo del optimismo de mi madre, porque me doy cuenta de la necesidad cuasi biológica que tengo y tenemos de no ver todo decayendo y de pensar que cuando hay un problema va a salir bien. ¿Bien? Porque, ojo, yo no soy un suicida, por suerte nunca he tenido ese impulso, ni siquiera fantasías y mucho menos realizaciones, pero bueno, la tentación de caer en una depresión, ¿no? Es fuerte. Se cayó, acá me dice Tiny Tim que Manuela Castañeda es la nueva presidenta. Voy a salir a cacerolear en contra de Manuela Castañeda, que vuelva a Milei, Bueno, está sonando el cacerolazo, no es la primera vez que lo escucho acá, pero no, otras veces ha habido cacerolazos y acá no ha sonado. Así que bien por los vecinos, estoy asumiendo que el cacerolazo no es en contra de Cristina Kirchner, pero no creo que lo sea. Bueno, saludos a nuestra nueva Führer Castañeda. Decía, el optimismo entonces es una necesidad existencial. O sea, si realmente
cuando uno descubre, más viejo, que las garras de la depresión, digamos que nadie es del todo inmune a las garras de la depresión, pues yo creo que a los 20 años, o a los 30 incluso, yo ahora tengo 41, yo creo que me consideraba totalmente inmune frente a ese peligro. Y no es que mi vida haya sido digamos, de color de rosas, tampoco nada tremendo, no soy prisionero, no escapé de Auschwitz ni de Palestina, pero sí he tenido problemas en mi vida, en mi familia, etcétera, y sin embargo no me consideraba que la depresión pudiera ser algo que me pudiera tocar a mí. Y ahora, que tampoco estoy deprimido, quédense tranquilos, en cambio, la sombra de la depresión sí acecha. Está, en algún lado está. Creo que es normal eso, ¿no? No es algo que me obsesione, me he analizado varios años, ahora no lo estoy haciendo, en parte por una cuestión económica, pero esa sombra está dando vueltas. Y la necesidad de tener frente a esa sombra, frente a eso, ¿cómo se llama?, de mentores, bueno, un expecto patronum, ya que hablaba de magos antes, que me diga, bueno, no va a salir todo tan mal. Vas a poder pagar el alquiler el mes que viene, vas a poder, si te sentís mal no te estás muriendo, si se siente mal una persona querida no se está muriendo, ¿no? Si hay un problema se va a poder solucionar, ¿bien? Fuera de joda, alguien que me diga qué está pasando. Necesito saber si está pasando algo. Voy a abrir Twitter, queridos, pero claro, porque mi celular es una alta garompa también, pero no es tan malo digamos, puedo abrir Twitter acá sin que explote la computadora. Y ahora tengo que saber si pasó algo, chicos, porque hay mucho cacerolazo acá afuera. ¿Está teniendo lugar la revolución en este momento? No sé si estoy vestido, pero bueno, esta remera es cómoda, pero está muy hecha mierda. Me bañé al mediodía, por lo menos. Necesito saber. Uy, lo lento que es esto, por Dios. No se compren un Motorola viejo como yo. A ver. Algo interesante. No. Así rápidamente. Creo que si se hubiera muerto alguien. No. Me río del comentario de Astrofoc de un triunvirato provisional formado por Manuela Castañera, Máximo Kirchner Moreno. Ahí sí que prefiero que gane Milei, Bueno, sería el triunvirato de la embajada, diría yo. Bueno, nada, no sé qué esté pasando, nada, no debe haber pasado nada. Debe ser un celebro a mis vecinos caceroleando. Los he acompañado muchas veces, hoy no lo voy a hacer porque estoy dedicado a mi mayor función existencial, que es hacer este programa para los 3 o 4 personas que lo miran. Así que, en todo caso, celebro, me emociona escuchar el pueblo unido, o relativamente unido. En todo caso, ya que se acercan las 9, ¿no? El texto plantea, una cosa tenía que ver eso, cierro la idea. ¿Ven? Por un lado, la cuestión existencial, o sea, el optimismo es necesario a partir de cierto momento de la vida, que varía según las personas, en mi caso, más bien ahora, o en los últimos años, en donde, como digo, la valoración positiva del optimismo como recurso existencial me parece inevitable. Si bien, como he hablado con mi último terapeuta, de quien hablé de este tema más de una vez, ¿no? Creo que es posible, y la historia también demuestra, que es posible conciliar este optimismo como herramienta frente a la depresión con un pesimismo más filosófico. Está creciendo el cacerolazo en serio. Con un pesimismo más filosófico. ¿Bien? Es posible conciliar eso. Es posible tener una visión existencial, filosófica, y al mismo tiempo no pensar que si tu amigo está enfermo se está por morir, o que si este mes tenés poca plata, el mes que viene te van a echar del departamento. Creo que es posible lograr, o en todo caso, en este momento, 41 años, mi objetivo de vital respecto a esta tensión entre entre pesimismo y optimismo, es la idea de poder mantener un optimismo existencial que me permita vivir sin tener la sombra de la depresión fría, exhalando su aliento frío sobre mi nuca, y al mismo tiempo pensar que el mundo se va a ir mal. O sea, realmente ser pesimista. O sea, yo no creo que la Argentina vaya a prosperar. Lo lamento, me encantaría pensar eso, pero no lo pienso, francamente. Al igual que la retista, creo que no es así. Ojalá me equivoque, ¿bien? Y no solo la Argentina, no es que pienso que la Argentina, o sea, pienso que el mundo va en un camino negativo. Y otras muchas cosas negativas que podría decir desde una visión pesimista de la existencia. Y la otra cosa que dice este texto, y con esto voy a ir cerrando, porque ya son cerca de las 9 y quiero salir a cacerolear, gente, es el pesimismo y el humor, ¿bien? Ahí yo soy bastante cuadrado. Me pasa. El otro día fui a ver una ópera muy linda, La Cenicienta de Rossini, ¿no? Una apuesta hecha por alumnos de la UNA, muy buena, muy disfrutable, la música muy buena, pero era una comedia clásica de enredos, y a mí esas cosas no me causan nada de gracia. Fui con, Nicolás y Guadalupe, 2 amigos muy queridos, y se reían y yo no me reía, pero ni por puta. Y la verdad que ni siquiera hubo un momento, hubo 1 o 2 momentos en los que sí. Pero ese tipo de humor, no sarcástico, no pesimista, no me mueve nada a mí, no me mueve nada. O sea,
Pues disfruté muchísimo la ópera por todas las otras cosas que estoy diciendo, pero no por el humor. Y en general me pasa eso. Me pasa con la comedia romántica. La comedia romántica suele tener un personaje cínico y con él me río, pero después con otra cosa no. Y acá este texto, ¿no? Que estoy ya pasando un poco para arriba, pero para terminar, hace una referencia al humor pesimista como el único humor legítimo, y ahí estoy, no de acuerdo, a ver, no pienso que sea así, pienso que está buenísimo que la gente se ría con un humor más cándido. No es mi caso. Yo coincido en esa sensibilidad de forma muy fuerte. Y yo no soy una persona carente de sentido del humor, me río con un montón de cosas. Me cago de risa con The Office. La veo solo en mi casa y me río a risotadas. Pero me río por eso y no tanto por lo otro. ¿Bien? Así que bueno, el optimismo, termina el texto y termino el programa, dice: no es el optimismo el pesimismo, en cambio, nos preexiste y nos va a sobrevivir. Porque no es como el optimismo una postura moral, sino un estado de lucidez insoportable. Bueno, es algo típico que se suele decir sobre el pesimismo. Nunca serás más libre que en el pesimismo. Tampoco es una idea filosófica o un diagnóstico psicológico, fíjense de lo que estaba hablando recién. Es una atmósfera, una textura del mundo, una meteorología. Mira ahora el cielo, mira a tu alrededor. ¿Podés sentirlo? Podés sentir el ruido de las cacerolas. No mires a las personas. Nadie es pesimista. El pesimismo se habita. Está ahí afuera esperando. ¿Nunca habías pensado en esto? Bueno, nada, lean el texto si les interesó algo de lo que dije y sean pesimistas como yo, pero no del todo, y reconozcan, por lo menos acepten esta dualidad. Si quieren ser pesimistas y no se quieren suicidar, pues yo no me quiero suicidar, ni tampoco quiero tener una depresión, ¿no? Acepten esta dualidad como una naturalidad que uno puede habitar, para tomar la metáfora del texto, ¿no? Esta creo que es una buena manera de habitar, bueno, no sé si es una buena, pero es mi manera actual, por lo menos, de habitar la existencia. Así que bueno, voy a salir ahora a acelerar unos minutos, aunque sea ya se está apagando, pero tengo que hacerlo, si es más fuerte que yo, el impulso clase mediero. Así que nos vemos el martes que viene con resultados electorales, veamos cuánto lo pego, y mucha suerte y muchas gracias por ver este programa. Denle me gusta, sigan y todo lo que ya saben. Chau, chau.